Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 40. Este salmo escrito por David es un salmo que pudiéramos sumarizar de esta manera. El que espera pacientemente en el Señor es aquel que conoce su carácter y sus promesas. Podemos dividir este salmo de esta manera. Del versículo 1 al 3, la efectividad en esperar. Del versículo 4 al versículo 5 es la exclamación del carácter o de quién es Dios. Del versículo 6 al versículo 13 podemos ver la santificación de un corazón que responde y que testifica de la obra de su Dios. Y del versículo 14 al versículo 15 podemos ver la petición de la justicia de Dios. Y del versículo 16 al versículo 17 podemos ver cuánto el salmista vuelve a reiterar la bendición que es clamar al Señor en oración, pero saber que podemos esperar con gozo, con regocijo, con esperanza a nuestro Señor, a la respuesta de nuestro Dios. Entonces, cuando este salmo inicia diciendo, esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí David está contándonos una acción que Él hizo y la respuesta que Dios dio a esta acción. Él oró, Él esperó, el Señor escuchó. Versículo 2 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Quiere decir, Él me ayuda, ¿verdad? Porque me saca de ese hoyo, Él me salva, ¿verdad? De ese lodo cenagoso, de la destrucción. Me afirma en Él, porque dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Y dice el versículo 3, puso, o sea, Dios, en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Dios, a través de lo que hizo, de escucharlo, de ayudarlo, de salvarlo, de afirmarlo, pone, como dice la palabra en Filipenses 2, 12 al 13, que Él pone el querer como el hacer. Y trae a la boca del salmista un cántico nuevo, un cántico de alabanza a Dios, para que el testimonio sea que muchos lo vean y teman y confíen en el Señor. Piensa por un momento lo diferente que es esta efectividad de orar de David versus lo que a veces, quizás algunas veces oramos. Oramos para que el Señor nos saque, sí, tal vez de ese hoyo de destrucción, de ese lodo cenagoso, para entonces poder estar contentos, felices, realizados, para poder quizás incluso hacer planes para que no nos vuelva a ocurrir, por muchas otras razones. Pero nota lo que aquí dice este salmo. No solo hizo esto el Señor para que yo le alabe, sino para que muchos sean testigos de que cuando yo confío en el Señor, Él responde. Y eso es muy diferente a muchas de las formas en las que oramos o escuchamos que otros oran. Sigamos con el Salmo. Dice el versículo 4, cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor, otra vez esta palabra, su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios, ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. No solo da testimonio, sino que ahora Él está diciendo que aquellos que confían en el Señor, que aquellos que han esperado pacientemente en el Señor y que no solo esperan a ver qué pasa, a ver si Dios sí se acuerda, sino que esperan, pero al mismo tiempo oran, porque no es una espera pacífica en el sentido de una pasividad, más bien, de no hacer nada,
sino de hecho ejercito mi fe, que mientras estoy esperando, sigo orando y confiando en ese Dios que me ayuda, me afirma, me salva y cambia ese cántico. Me da ese cántico nuevo. Si antes era de queja, ahora va a ser un cántico de alabanza, de gratitud, de esperanza para con el Señor. Porque eso hará que muchos le teman al Señor, pero que también vean que es bueno confiar en Él. Y que yo, como alguien que dice que cree en Él, confía en su Señor. Y por eso somos bienaventurados. Por eso soy dichosa. Por eso tú eres dichosa cuando confías en el Señor. Cuando has puesto toda tu confianza en Él. Y de esa manera nos diferenciamos con aquellos que hablan falsedad y que no confían en el Señor. ¿Verdad? Y además dice, muchas son las maravillas. Él reconoce que el carácter de Dios, así como lo reconoció Job, es demasiado grande. Es un Dios que no es a la semejanza del hombre, no es un ser creado, es un Dios todopoderoso que nadie creó, que siempre ha existido y que en su beneplácito Él ha decidido crearnos, acercarnos a Él para tener una relación con Él. Muchas son esas maravillas que has hecho, muchos son los designios, porque tú eres Dios y no siempre vamos a comprender lo que Dios hace. Nadie hay que se compare contigo, esta expresión de alabanza, aun cuando quizás no ha venido la respuesta. David sabe quién es ese Dios. La pregunta para nosotras es, ¿sabemos quién es ese Dios? Nadie hay que se compare contigo. Porque nadie hace las obras que el Señor hace. Nadie verdaderamente nos ayuda. Nadie verdaderamente nos salva, nos afirma y nos cambia ese cántico nuevo de aquellas murmuraciones, quejas que teníamos. Esa obra solo la puede hacer el Señor a través del Espíritu Santo. Este es un reconocimiento que David hace y que nos hace bien a nosotras también hacerlo. Si tú lees del versículo 6 al versículo 13, puedes ver que nos podríamos reflejar en estos versículos. Porque el autor, David, está diciendo en el versículo 6, ese proceso de entendimiento cuando estamos caminando en la vida cristiana que la Biblia llama santificación, que es la respuesta de un corazón regenerado a un Dios que le ha salvado. Dice el versículo 6, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los ojos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. No son mis obras, no es de lo que yo puedo traer delante de Él, lo que mueve la mano de Dios. Es su voluntad soberana, su voluntad llena de amor y de gracia, en enviar a su Hijo Jesucristo para que entonces las obras por las que yo voy a caminar, que fueron preparadas de antemano por Él, como dice Efesios 2:10, yo hoy pueda hacerlas. Pero no son previas a que Dios me responda. Es decir, en mi vida de santificación yo estoy llamada a obedecer. Sin embargo, entiendo que mi obediencia es una respuesta a la bondad de Dios. No es una manera de mover la mano de Dios, porque Él está obrando en nuestras vidas. Y por eso Él afirma esto en el versículo 7. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Dios ya nos conoce, Dios conocía a David y nos conoce a nosotras. Tú eres el que lideras, Señor, no nosotras. Si somos salvas es por tu gracia, no por nuestras obras. Es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y es por eso, como dice el versículo 8, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Ese es el resultado de un nuevo corazón, de un corazón regenerado, de un corazón en cuyo espíritu habita el Señor. Quiere decir, no son mis obras, es la obra de Cristo. Y por eso me puedo deleitar. Y eso es muy diferente
a esa forma moral en la que a veces queremos vivir o que nos han enseñado. Primero haz esto para que Dios te ame. Si no lo haces, Dios te rechaza. Y esa no es la verdad de nuestro Dios, porque Dios se acercó a nosotras a través de Jesucristo. Se hizo hombre para que hoy pueda compadecerse de nuestros sufrimientos, para que hoy pueda decir, como a veces queremos que alguien nos diga, te comprendo. Pero no solo eso, sino que vivió una vida perfecta para que ahora por fe yo pueda vivir en la esperanza que pueda obedecer. Y no solo eso, sino deleitarme en hacerlo, porque estoy amando a ese Señor en cuyo Dios puedo confiar y esperar pacientemente. ¿Y sabes por qué podemos esperar pacientemente? ¿Y sabes por qué nos podemos deleitar con esa ley que está inscrita en nuestro corazón? Porque tener a Dios es todo lo que necesitamos. Verdaderamente no es una frase cliché, no es una frase bonita para ponerla en un sticker, para ponerla en una pared. Qué bueno que esté ahí, pero ¿cómo la vives? ¿Vives sabiendo que Dios ha escrito el nombre tuyo en el libro? ¿Vives con la admiración y sintiéndote dichosa de que puedes clamar a Dios, de ir al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro? ¿O no somos pacientes para deleitarnos en el Señor, aún en la espera? Porque lo que más desea nuestro corazón, lo que más necesita nuestro corazón, está en Cristo, está en el Señor. Sigamos. Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros podemos creer que nuestras obras son las que nos hacen meritorias a bendiciones y a éxitos, o que nos niegan esas cosas. Y estamos entendiendo que no es así. Entonces tenemos esos momentos de duda, esos momentos en los que olvidamos que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Esos momentos en los que quizás dudamos de nuestra salvación. Ahora aquí comprendemos con el versículo 7 que Dios ya ha sellado eso y que podemos deleitarnos en hacer la voluntad del Señor cuando verdaderamente comprendemos quién es ese Dios que con nada ni nadie se puede comparar. Y dice el versículo 9, proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios. Oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Está diciendo todo lo que ha podido hacer a través de este entendimiento. No es que le esté diciendo a Dios, mira Dios, todo lo que yo he hecho. Ahora bendíceme. Eso no es lo que está diciendo. Él está afirmando que al entender que no son sus obras, al entender que es la voluntad de Dios, que esté escrito su nombre en ese libro y que puede deleitarse en hacer la voluntad de Dios porque la ley, porque el Espíritu Santo ha escrito esa ley en su corazón, entonces puede hacer estas cosas. Este es el resultado de la obra del Señor en el corazón de un cristiano, de una cristiana. Y eso es el resultado de lo que debiésemos hacer toda nuestra vida hasta que Cristo venga. Proclamar esas buenas nuevas. No refrenar nuestros labios de testificar de este Dios maravilloso que es nuestro Padre, a quien podemos tener acceso inmediato en cualquier momento y en cualquier lugar, de quien podemos testificar y hablar. No escondemos, no nos avergonzamos de esa justicia que viene por la fe que hay en nuestro corazón. No escondemos ni dejamos de proclamar que Dios es fiel y que aunque tarde la respuesta, esperaremos pacientemente en el Señor porque Él nos escucha. Pero Él también sabe lo que realmente necesitamos. No ocultamos de otros hablar la misericordia y la fidelidad. En vez de decirle a otros hermanos, todo va a estar bien, no te preocupes.
ya va a venir lo mejor, ya te va a ayudar Dios. No hagamos falsas promesas, proclamemos la verdad de Dios que dice que Dios es misericordioso, que aún en medio de las situaciones difíciles, que aún en medio de la confusión, que aún en medio de lo doloroso que es estar esperando la respuesta del Señor, recordemos que el solo hecho de estar esperando y que podamos estar esperando es una misericordia de Dios. Cuando recordamos que la misericordia de Dios es que no recibimos lo que merecemos. Y recordamos su fidelidad. Él es fiel. Lo hemos visto de Génesis a Apocalipsis. David lo sabía, que Dios es fiel. Y nosotras tenemos que recordar que Dios es fiel. Cuando prometió desde Génesis 3:15 enviar a la simiente de la mujer para que derrotara la simiente de Satanás, así fue en la cruz de Cristo. Y dice entonces el versículo 11: Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número, mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ten bien, oh Señor, librarme, apresúrate, Señor, a socorrerme. Y esos son momentos que tenemos en nuestra vida, que de repente estamos testificando, proclamando y diciendo todo y estamos seguras de que estamos en el Señor, que estamos esperando su promesa y estamos bien, pero de repente es como: Señor, te estás tardando mucho, por favor. Podemos tomar dos caminos, o el camino que toma David de recordarle quién es el Señor, que Él es misericordioso, que Él es fiel, que Él se puede compadecer de Él, como hoy se puede compadecer de nosotros por Cristo, como dice Efesios 4 del 15 al 16. Y le está diciendo, es que mira, hay males que me están rodeando. Y también sé que yo he caído en pecado y que las iniquidades, como dice, me han alcanzado. Mis iniquidades, que son las consecuencias de mi pecado. Y no puedo ver, dice, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza. ¿Y quién conoce los cabellos de nuestra cabeza? Hasta el que cae, nuestro Dios. Y me encanta cuando Él afirma, y el corazón me falla, porque es ahí donde no solo Dios nos transforma y nos inscribe su ley, como fue la promesa del nuevo pacto, sino que también es ahí donde nosotros dudamos, donde nosotros pecamos. Por eso Él sabe a dónde ir, y es al Señor. Ten bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme, porque yo estoy diciendo la verdad, me está costando, pero yo sé que contigo lo puedo hacer. Él pide la justicia, no la pide, como dice el versículo 14 al 15, cuando dice que sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida para destruirlas. No la pide para que luego Él se regocije de lo que hace el Dios. Él pide la justicia de Dios, porque su justicia sí es perfecta y sí es justa. Y porque cuando Dios emite justicia y hace justicia, Dios es glorificado en ello. Y queremos que nuestro Dios sea glorificado. Nuestros dos últimos versículos dicen: regocíjense y alegres en ti todos los que te buscan. Su pueblo, miren el plural ahí, que los que aman tu salvación digan continuamente: engrandecido sea el Señor, por cuanto yo estoy, imagínate cómo está diciendo David, engrandecido sea el Señor, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Ese es un corazón humilde, ese es un corazón conforme al Señor, ese es un corazón que sabe que tener a su Dios, que tener una relación con Dios, que tener su ley en su corazón, que tener su nombre escrito en el libro, es una misericordia, una fidelidad de un Dios que no hay ninguno como Él. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, Él no niega cómo está. Pero hay algo superior a su aflicción y su necesidad que el Señor nos tiene en cuenta. Que Él es nuestra ayuda y nuestro libertador. Por eso podemos clamar a Él. Él reconoce quién es Dios, que no le exige
a Él: Señor, mírame cómo estoy, haz algo. Él dice: el Señor me tiene en cuenta. Solo piensa en esa frase. Para Él saber que Dios no solo existe y es maravilloso y grandioso, sino que lo tiene en cuenta. ¿Y por qué nosotras hoy podemos afirmar eso? Porque Cristo ya vino, vivió una vida perfecta, sin pecado, justa, obedeciendo toda la ley de Dios. No solo la ley mosaica, la ley de Dios. Y además murió y resucitó, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Claro que es una bendición saber que aún en medio de mi aflicción y mi necesidad, puedo esperar pacientemente al Señor que escucha mi clamor, porque Él me tiene en cuenta. Gracias a que Jesús hizo la obra perfecta. Gracias a que el Padre le dio los suyos a su Hijo, y su Hijo, dice Juan 17, a los que me diste, a ninguno perdí. Hablando de sus discípulos y luego en consecuencia hablando de nosotros. Que el Señor sea engrandecido en nuestros labios, hermanas. Que el Señor sea digno de tu paciencia. Así como tú eres inmerecida de su paciencia, pero Él te la tiene todos los días, extendiéndote misericordia, mostrándote su fidelidad en cada respiro, en cada día que te levantas, con comida, con ropa, con agua, con una casa y con aliento para seguir alabando y adorando con un cántico nuevo a tu Señor. En esos momentos de debilidad y de necesidad, que realmente son los momentos que nos pulen mucho más que cualquier otro momento, es donde Dios brilla más a través de nuestra fe. Así que deseo que este salmo te llene de aliento y sobre todo te motive a confiar cada día más en nuestro maravilloso e incomparable Dios.